estar reunidos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos todos. Y pues abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 24 al versículo 30, una porción bastante conocida. Libro de Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, y tomaré parte de esa escritura para estudiar hoy la palabra de Dios, para que meditemos en su palabra y podamos salir fortalecidos, que podamos hacer los cambios que haya que hacer, tomar las previsiones que haya que tomar, porque los días son malos y hay consejo en la palabra de Dios de cómo y qué debemos hacer cada uno de nosotros. El libro de Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Recoger el trigo en mi granero. Y vamos a hablar bajo el tema, el título, perdón: eres trigo, eres trigo. Amén. Y yo sé que en el mundo están pasando muchas cosas que quizás usted esperaría que yo les comentara, que predicara de eso, porque eh, corremos peligro con las cosas que están ocurriendo en el mundo. Pero voy a insistir hoy en las cosas que pasan dentro de la iglesia, pues algunos, cuando ya están en la iglesia, bajan la guardia, no se cuidan porque creen que dentro de la iglesia no están corriendo peligro, o al menos no el mismo peligro que corren fuera de la iglesia. Y quiero alertarle de que aún dentro de la iglesia usted debe cuidarse. No descuide su vida espiritual dentro de la iglesia. No baje la guardia. La parábola que acabamos de leer nos pone de manifiesto la existencia dentro de la iglesia, no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia, del trigo y la cizaña. Este, y nosotros tenemos que aprender, o debemos aprender, cómo identificar la cizaña para que podamos evitar las consecuencias que trae la cizaña dentro de la iglesia a nuestras vidas. Hay que conocerla para poder evitar. ¿Cuál es el propósito de la cizaña dentro de la iglesia? Sirve de tropiezo. Sirve de tropiezo. Entonces, como sirve la cizaña de tropiezo, yo tengo que aprender a identificar la cizaña para que no tropiece yo con la cizaña.
para yo como trigo, como creyente, como siervo del Dios Altísimo, no tropezar con la cizaña. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Bueno, debemos entender que aún dentro de la iglesia hay gente que sirve de tropiezo y que hace iniquidad. Y están dentro de la iglesia y se hacen pasar como cristianos, pero están allí para servir de tropiezo a aquel que en verdad quiere buscar de Dios. Y yo estoy seguro, mire, que dentro de nosotros, dentro de los miembros de la iglesia, de los que consideramos miembros de la iglesia, dentro hay gente que sirve de tropiezo y hay gente que hace iniquidad. Eh, yo sé que usted se ha topado con personas que mientras se está predicando, ellos están procurando que usted no preste atención a la palabra de Dios. Usted quiere escuchar, usted quiere prestar atención y está esa persona que sirve de tropiezo allí a su lado diciéndole, eso no es así. Allí está equivocado. Bueno, la cizaña impedirá que usted oiga. Está sirviendo de tropiezo. Y escúcheme bien, no es el que simplemente no escuchó la cita donde estaba leyendo y le pide a usted, ¿dónde dijo? ¿Dónde dijo? Y le está preguntando para que usted le diga cuál es la cita y esa persona poder también leer en la escritura. Yo estoy hablando de esa persona que mientras estamos predicando, procuran que usted no entienda, procuran distraerle, no quieren que usted oiga, sino que usted los oiga a ellos. Refunfuñan, contradicen, ellos creen saber más, no están de acuerdo. Pero aunque no están de acuerdo, no terminan irse de la iglesia, no terminan de irse. ¿Por qué se quedan en la iglesia? Porque son tropiezo. Porque son tropiezo. Sirven de tropiezo. Entonces tenga esto bien presente. Al Señor Jesucristo le tocó reprender a Pedro. Mientras el Señor Jesucristo estaba explicando que le era necesario padecer de manos de los principales, de los sacerdotes, y le era necesario morir, Pedro le dijo, no permitas que esto te acontezca. No estaba de acuerdo. Y eso es lo que hacen esas personas que interrumpen la enseñanza para que el que está con deseo de oír no pueda oír, sino que ellos lo que quieren es que lo escuchen a ellos. Ese es el fruto de la cizaña, servir de tropiezo, impedir el crecimiento. Usted puede enfrentarlo. Dígale, hágame el favor y me deja escuchar. Dígale, deje de fastidiar. O como le dijera el Señor Jesucristo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad que eso nos suena como duro? Pero es que esa persona está sirviendo de tropiezo. Ni escucha ni deja escuchar. Se convierte en una persona que está causando tropiezo para que el que está allí con ganas, con deseo de escuchar la palabra de Dios, entonces no la pueda escuchar. Mire, la cizaña tiene una forma de ser que entrelaza sus raíces con las raíces de las del trigo. Y aunque usted puede identificar
cuál es la cizaña y cuál es el trigo, ¿verdad? Debemos saber que como la cizaña crece junto con el trigo y las raíces están junto con las raíces del trigo, están entrelazadas, si usted tira para arrancar la cizaña, usted también se traerá el trigo con la cizaña. Por eso es que no se arranca la cizaña que está entre el trigo. Así dice Mateo 13:29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y esa es la razón por la que a veces la gente dice, hermano, ¿y por qué entonces no se le impide la entrada a la iglesia? ¿Por qué no se botan de la iglesia? Porque al arrancar la cizaña, se corre el riesgo de arrancar también el trigo que ha hecho esa relación estrecha con, con esa cizaña, perdón. Y estas raíces llegan a unirse, a pesar de que no fueron sembradas al mismo tiempo, porque dice la Biblia que primero fue sembrado el trigo y en la noche fue sembrada la cizaña. Aunque no fueron sembrados al mismo tiempo, dice la Biblia que la cizaña, los hijos de las tinieblas, tienen una característica. Son más sagaces que los hijos de luz. Eso lo dice la Biblia, eso no es un invento mío. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. ¿En qué son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de luz? ¿En qué son más sagaces? Vamos a Lucas, por favor, capítulo 16, versículo 8. Lucas 16, 8. Y por eso es que usted y yo debemos cuidarnos. Debemos tener mucho cuidado. Dice 16, 8 de Lucas. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Mire, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con los semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con los semejantes que con los hijos de luz. Es en la forma de tratar, en la forma de comportarse con uno con el otro. Entonces tenga mucho cuidado con esas personas que son sagaces en el trato con los demás. Tenga cuidado con la salamería. Si no sabe lo que es salamería, vaya al diccionario, por favor. Con esa besuquiadera. Si no sabe qué es besuquear, búsquelo en el diccionario, por favor. Con esa piropiadera. Si no sabe lo que es piropear, búsquelo en el diccionario, por favor. Porque allí detrás de esa persona salamera puede estar alguien cuyo objetivo ulterior es hacerle tropezar a usted. Cuídese de las personas que se le acercan. Piense, pregúntese, ¿son hijos de luz o son hijos de las tinieblas? La Biblia me dice que por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Y también nos dice la Biblia que podemos distinguir quién es trigo y quién es cizaña. Tanto el trigo como la cizaña dan una espiga, dan un fruto, y es cuando ya sale ese fruto, ese grano que está en la espiga, que usted puede diferenciar quién es la cizaña y quién es el trigo. El grano de la cizaña no es comestible, es tóxico. Por lo tanto, es un buen ejemplo de lo que hacen estas personas que se meten dentro de la iglesia o que las mete el mismo diablo, porque usted leyendo la parábola allí dice que el enemigo es el diablo y dice que sembró la cizaña y se fue. Él no se quedó allí. Él no se quedó allí.
A veces la gente piensa que el diablo está metido dentro de las iglesias causándoles problemas. No, él va y siembra la cizaña y se va de allí. Y se ponen a reprender al diablo porque el diablo está metido allí en la iglesia. No, está la cizaña que el diablo sembró allí dentro de la iglesia. Se aprovechan estas personas de la amistad para que usted se identifique con ellos y entonces así, por medio de la amistad que tiene usted con esa persona, le hacen tropezar a usted. La amistad que le han brindado, luego entonces van y se la cobran, pedirán tu apoyo porque ellos te brindaron su amistad, porque ellos te ayudaron, entonces ahora tú tienes que ayudarle a ellos. Su objetivo no es ayudarte a buscar más de Dios. Su objetivo no es ayudarte a acercarte más a Dios, sino que están interesados en socializar. Paseos juntos, comida juntos, festejos juntos, tortas juntos. Y no es que sea malo pasear, comer, festejar y comer torta. No, nada de eso es malo. Pero tenga cuidado con la sagacidad que envuelven esas personas a los demás cuando el objetivo principal de ellos es paseos, comidas, festejos y no es la búsqueda de Dios. Cuando el trigo comienza a dar fruto, entonces dice la Biblia que se manifiesta la cizaña. Mateo 13:26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Tan pronto como ven que una persona quiere buscar de Dios, que está fervoroso, que empiezan a hacer cambio en su vida, se les acerca la cizaña. ¿Y qué hacen? Bueno, le dicen, no, yo ya tengo tiempo en la iglesia. Así empecé yo como tú. Pero eso es pasajero, ya vas a ver que se te va a pasar ese ímpetu que tienes ahorita, eso se te va a pasar. No hay que ser fanático. Eso lo puedes seguir haciendo, eso no es pecado. El pastor dice eso, pero eso no es verdad. En mi experiencia, porque se presentan como gente experimentada, en mi experiencia te dicen, eso no es importante. ¿Y sabe por qué estas personas actúan de esa manera? Porque son cizaña, porque son cizaña. Están haciendo tropezar al nuevo creyente. En la parábola, la cizaña es sembrada dentro del cultivo de trigo con toda la intención para que sirviera de tropiezo. Mateo 13:25 dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No se quedó allí, se fue. Sembró la cizaña y se fue. Dos observaciones importantes. La primera, mientras dormían. Eso nos deja saber de que la siembra de la cizaña no es con previo aviso, ni con sonido de trompeta para que todos se enteren. Lo hacen mientras no se dan cuenta. No fue que les dijo, permiso, vengo por aquí, le siervo esta cizaña, ¿me permiten sembrarle aquí la cizaña? No, el enemigo va a hacer el trabajo a escondida. Y la segunda cosa que podemos ver allí es que el enemigo no está interesado en ir a apartar al que ya está en la cantina, al que vive perdidamente, sino que busca sembrar cizaña donde está sembrado el buen trigo para servir de tropiezo. Vemos claramente desde el comienzo de la parábola que esos dos elementos, tanto el trigo como la cizaña, van a crecer juntos. Le pregunto, ¿usted es trigo? ¿Usted es trigo? ¿Se considera trigo? Ok, es que eso no es el problema. Lo que tiene que entender que si usted es trigo, junto
va a crecer también la cizaña. ¿Ok? Entonces, mire a su alrededor, esté pendiente, porque junto puede estar creciendo una cizaña, alguien que le puede servir de tropiezo, porque ambos crecen juntos. No es que el trigo se volvió cizaña, el trigo no será cizaña, y el que es cizaña jamás será trigo. Escuche bien y entienda. No porque estemos dentro de la iglesia no habrá cizaña cerca de nosotros. Si somos trigo, entienda que la cizaña puede estar cerca porque el enemigo la sembrará cerca. Siempre habrá al menos un Judas dentro del grupo, que aunque vaya a la iglesia, no es trigo, es cizaña. Y aquí precisamente es donde la cizaña te dice, no, eso no es así, eso es mentira. En la iglesia no se mete la cizaña, eso es mentira. Bueno, ya lo identificaste, ese es una cizaña. Juan capítulo 13, versículo 10 al 11, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Mire, en ese grupo tan pequeño como era el del Señor Jesucristo, eran 12 discípulos más él. 13, en un grupo de 13 personas había uno que no estaba limpio. Por eso le digo, al menos uno va a haber. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, no todos están limpios. Y esto es necesario resaltarlo porque mucha gente que no pertenece a la iglesia también tiene el mismo concepto de algunos que están en la iglesia. Piensan que todos los que están en la iglesia están limpios, que todos los que están en la iglesia son trigo. Pero no, hay también en la iglesia, hay cizaña, gente que no está limpia y que sirve de tropiezo. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en esto? Bueno, venga, le explico. La iglesia es ese lugar donde aquel que llega con sinceridad de corazón baja la guardia, no se cuida de las personas que le rodean, porque cree, porque piensa que todos los que están allí dentro de la iglesia son de un mismo corazón, que todos son trigo y terminan, a esta persona la terminan desgranando, quitándole los granos, tumbándole los granos que tiene en la espiga mientras le va creciendo. Y entonces va a venir la decepción de la persona, viene el enfriamiento, viene la desilusión, porque tropezó con una cizaña que él pensaba que era trigo. Si nosotros tenemos bien presente que también en la iglesia hay cizaña, ¿verdad? En medio del trigo, por más que la cizaña quiera hacernos tropezar, nosotros nos vamos a mantener firmes como el trigo, dando fruto al 100 por 1. Entienda que el Señor Jesucristo dijo que es necesario que crezcan juntos. Es necesario que crezcan juntos. Y cuando habla de necesidad, pues entonces ambos van a estar sí porque sí. Este crecimiento es hasta que llegue la hora de la cosecha. ¿Cuándo será eso? Bueno, cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, cuando venga por su iglesia, allí se hará la siega. Así que no se desespere, por favor. Si bien hay momentos donde no entendemos por qué Dios está permitiendo que tengamos que vivir algunas experiencias tan desagradables con personas dentro de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enfoquémonos en seguir siendo trigo, porque el que es cizaña está haciendo el trabajo para lo cual fue sembrado allí por el diablo. Entonces usted céntrese a hacer el trabajo para el cual usted fue sembrado y fue que usted
sea trigo. Si usted y yo somos trigo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué va a hacer usted como trigo? Porque hay una verdad, hay una realidad. El trigo va a crecer y va a haber cizaña. O sea, la cizaña va a crecer junto con el trigo. Si usted es trigo, ¿qué debe hacer? Bueno, tenga paciencia. Paciencia y más paciencia. Dice la Biblia que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso lo está en Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que tenga mucha paciencia. Hebreos 10:35 y 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Voy a volver a leer. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué más debe hacer? Usted como trigo, sométase a Dios. Sométase a Dios y resista al diablo. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, además de tener paciencia, dice la Biblia, sométase a Dios. Busque cada día más el rostro de Dios. Busque más cada día la presencia de Dios en su vida. Procure hacer en todo momento la voluntad de Dios y resista al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué más debe ser? Además de tener paciencia, de someterse a Dios y resistir al diablo. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y quiero hacer una observación porque más que estar diciendo, sé fiel hasta que te maten o sé fiel hasta que te mueras, en ese caso estaría echándole la culpa a la fidelidad de haberlo matado. Lo que en realidad está diciendo es, sé fiel de verdad. Pon empeño en ser fiel. Haz el esfuerzo en ser fiel todos los días de tu vida. Haz el esfuerzo en ser fiel a Dios todos los días de tu vida. Que en el camino va a haber momentos donde vas a fallar. Sí, puede pasar eso, pero levántate y vuelve a retomar el rumbo y mantente fiel, firme a Dios. Somos seres humanos, hay momentos de debilidades, hay momentos de dificultades, hay momentos de lucha, de desánimo. Pero lo importante es que no te quedes desanimado, sino que retomes y vuelvas al rumbo y le sigas sirviendo a Dios con corazón sincero, porque fuiste llamado para ser trigo, para dar fruto. ¿Qué más debe hacer? Además de tener paciencia, además de someterse a Dios y resistir al diablo, además de ser fiel hasta la muerte. No pierda su tiempo peleando con la cizaña. No pierda su tiempo peleando con la cizaña. Lo voy a volver a decir. No pierda su tiempo peleando con la cizaña. Mateo 13:28 al 29. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que vayamos a pelear con la cizaña? ¿Quieres que vamos a...? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella.
el trigo. No pierda el tiempo peleando con la cizaña. Tan pronto como usted identifique que a su lado hay una cizaña, no se desgaste en querer convertir esa cizaña en trigo. Ay, es que tenemos tantos años asistiendo a la iglesia, sí, creció junto con usted allí al lado, pero ahora los frutos le han demostrado que esa persona es una cizaña. Entonces, no pierda el tiempo en todos esos años que ha crecido allí junto a usted dentro de la iglesia. Esa persona ya era cizaña, solo que ahora se ve el fruto. No pierda su tiempo en querer convertir a la cizaña en trigo, porque no va a poder ser. No intente convertir la cizaña en trigo. El que es cizaña siempre será cizaña. Y el que es trigo siempre será trigo. El que es trigo siempre será trigo. Por eso es que es tan difícil transformar una cizaña en trigo, porque ellos fueron sembrados por el enemigo para servir de tropiezo. Entonces, ¿qué más debemos hacer nosotros como trigo? Debemos enfocarnos en producir fruto, que a eso fue que fuimos llamados. Nosotros estamos siendo llamados por Dios, sembrados por Dios, para que produzcamos fruto. Y entienda, la presencia de cizaña no impide que el trigo lleve buen fruto. Y esto es importantísimo saberlo, porque a veces pensamos de que, ay, pero es que tantos problemas que hay en la iglesia, es que aquel me miró feo, es que aquel dijo esto, es que, y pensamos que eso no nos va a dejar producir fruto. Mire, Mateo 13:30 dice, deja crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña, atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Fíjese que a pesar de que crecieron juntos, la cizaña fue incapaz de impedir que la persona diera fruto. Entonces, usted como trigo, a pesar de las dificultades, a pesar de que tenga cizaña ahí alrededor suyo, usted está supuesto a producir fruto. Usted es trigo. Usted es trigo. Así que no es excusa la cizaña para que usted, que es trigo, no dé fruto. Allí en el lugar donde Dios le puso, allí es que donde usted debe dar fruto, aun cuando los que lo rodean sean cizaña. Persista en dar fruto de trigo. Insista en seguir dando fruto de trigo hasta el día de la cosecha. No pierda el enfoque, no se desanime, no pierda el horizonte, mantenga su mirada puesta en el galardón. Dice Salmo 37:37, considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso. ¿Para quién? Para el hombre de paz. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. El fruto del trigo no es para demostración de alarde o demostración de que yo sí tengo fruto, yo sí puedo. No, el fruto va a ser recogido por los ángeles en la venida de nuestro Señor Jesucristo y luego presentado ante Dios. Esa persona que es trigo de verdad, que ha dado el fruto de justicia, entonces va a ser presentado delante de Dios con el fruto que ha dado durante todo el tiempo, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto del trigo es lo que está esperando Dios, que tú y yo demos, que llevemos fruto.
es lo que nos identifica como trigo. Y eso es lo que se va a cosechar en el día postrero. Es Dios quien te recompensará por haber llevado fruto. No soy yo quien te voy a recompensar. No es los hermanos que están allí en la iglesia los que te van a recompensar. Es Dios quien te va a recompensar por haber llevado fruto. Entonces, ocúpese en ser trigo, por favor. Ocúpese en ser trigo. Dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si usted está preocupado porque no ve que la gente está creciendo espiritualmente por parejo, que no está dando fruto, el fruto que se espera según lo que Dios ha establecido, quizás usted está mirando hacia el lado equivocado. Usted está viendo la cizaña. La cizaña nunca jamás va a dar fruto de trigo. Crece en las mismas condiciones, con los mismos nutrientes, escuchando la palabra, alimentándose de la escritura. El mismo sol, la misma agua, pero la cizaña dará fruto de cizaña y el trigo dará fruto de trigo. La cizaña dará fruto de cizaña y el trigo dará fruto de trigo. Usted va a ver que la cizaña también va al culto. Usted va a ver que la cizaña también canta, que también ora, pero nunca dará fruto como trigo. Por lo tanto, tendrán un final distinto al que va a tener el trigo. Pero tú que eres trigo, ¿usted cree que usted es trigo? Diga, yo soy trigo. Yo soy trigo. ¿Lo cree o no lo cree? Diga, yo soy trigo. Oiga lo que usted está diciendo. Yo soy trigo. Óigase, yo soy trigo. Y soy trigo, aunque esté rodeado de cizaña. Mi fruto va a ser el del trigo. Aunque esté rodeado de cizaña, mi fruto va a seguir siendo el de trigo. El trigo son los hijos del reino, dice la palabra de Dios. Fuimos plantados para llevar fruto para la gloria y honra de nuestro Dios. Manténgase firme. Dios espera de ti que des fruto de justicia. Nunca olvides que el que te llamó fue Dios, que fue Dios quien entregó a su Hijo por ti. Él está esperando que tú lleves fruto abundante, que seas trigo hasta el final de la cosecha. Yo soy trigo y estoy esperando la cosecha. Yo soy trigo y estoy esperando la cosecha. Vamos a dejarlos hasta allí. Sé que le va a parecer corto porque estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo acá, pero lo que quiero es que usted medite en esta porción de la palabra de Dios y que usted pueda identificarse como trigo, como lo que es, y que deje de mirar a los lados y empiece a producir el fruto que Dios está esperando de usted. Y entienda que esa persona que está sirviendo de tropiezo, esa persona que no quiere que usted avance, que usted sirva a Dios, esa persona está puesta allí es para tropiezo, pero usted es diferente, usted es trigo, usted es trigo y está supuesto a dar trigo. Eso es lo que se está esperando de usted, que usted dé trigo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que necesitamos su ayuda.
para poder avanzar, seguir manteniendo nuestra confianza del principio, que no perdamos nuestra confianza porque tiene grande galardón. Soberano Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra no vuelve vacía y hace el efecto para lo cual tú la has enviado a la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida.